los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto. No sé, ya lo vas a entender. Miguel Santagada, aquí con nosotros, con una filosofía muy interesante. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos bien. Me alegro mucho. Estamos bien, qué sé yo. ¿Están todos bien? Sí, Sí. estamos bien. Algunos quedaron en la banquina, digamos. Algunos quedaron un poquito ¿Qué más va a rotos que otros, algunos están más contentos que otros. Así es. También. Nos sumamos a la alegría y Sí. nos compadecemos de la alegría. Exacto, Exactamente, sí, porque así somos. Somos nobles. En el fondo, somos nobles. Somos buena gente. Sí. Claro, somos la fuerza del cielo, vamos a decir. Bueno, no, no, perdón, no. se me Quizás, escapó. No, no. Bueno, somos gente de bien tampoco. Sí. Eh, No, de no, bien tampoco, sí. Pero no de bien. No, eso, no del bien no. que están diciendo. No, No somos de esa buenos. gente. Así es. Somos los que queremos bien en el barro. Claro, cagar en un sí. bar, eso como Sí. nos definen con tanta delicadeza ellos. Bueno, a propósito de estas operaciones denigratorias Ajá, del voto, bien. quiero compartir con ustedes algunas reflexiones desde la filosofía de la influencia que ha tenido la investigación experimental y empírica en psicología en el ordenamiento de los procesos electorales. Wow. Por Interesante. supuesto que el tema da para muchísimo más, Sí. pero no vamos a cansar a nuestros interlocutores. Bueno, de hecho la psicología ha funcionado básicamente, en términos políticos, para analizar los comportamientos, la permanencia y en todo caso las alteraciones, que siempre son leves, en las convicciones políticas de la gente. Ajá. Digo la gente, pero en realidad tendríamos que hablar de el ciudadano individual, que es quien soporta o tiene las redes discursivas que lo atraviesan y que son las que en última instancia y también en primera instancia generan la interpretación del mundo que las personas tenemos. Quiero decir, nosotros estamos expuestos a una milésima parte de los fenómenos políticos que ocurren en nuestro presente. No hablemos de la infinitesimal parte de nuestra intervención en procesos futuros, que no sabemos cuáles van a ser, y tampoco en los pasados, porque tampoco hemos tenido una experiencia de primera mano. Digamos que las personas procesan información política usando diversos mecanismos políticos que influyen en sus percepciones. Ahora, no accedemos directamente a los procesos históricos porque aparecen lo que los psicólogos llaman sesgos mentales, que guían las decisiones políticas, a veces simplificando y muchas veces distorsionando la realidad. Ya la simplificación, como trataré de explicar, es una forma de distorsión de la realidad. Sí. Porque partimos de la idea de que la realidad es hipercompleja, de que el acceso que tenemos a la realidad siempre está mediado por algún discurso. Los discursos no siempre son neutrales, mejor dicho, casi nunca son neutrales. Claro. Y fundamentalmente, los razonamientos complejos que implicarían una decisión racional de carácter político, por ejemplo, decidir un voto, muchas veces aparecen contaminados por múltiples factores emocionales que impiden hablar de una elección racional, podríamos decir, en términos estrictos. Claro. Los psicólogos hacen esa división metodológica, que para mí es bastante artificial, pero que tiene que ver justamente con cuestiones metodológicas, no con cuestiones conceptuales. La división entre lo cognitivo, racional, y lo emocional. Ajá. No sé en qué lugar del cerebro se procesa una y otra información. Lo cierto es que no podemos, cuando tomamos una decisión, hacer absoluta abstracción de nuestras emociones y aún
embuidos por nuestras emociones, no sé cuántas veces podemos tomar decisiones totalmente alocadas. En todo caso, la decisión en el momento de tomarse implica una mirada hacia el futuro y las consecuencias no siempre pueden ser las previstas y los resultados nunca pueden ser del todo deseados. Vamos a ver cómo se gestan, según la psicología, las convicciones en las posturas políticas. A ver. Por ejemplo, a través de las emociones. Se forman creencias políticas a través de relatos, de discursos, muchas veces a través de fotografías, y no hay que perder de vista el hecho de que la inteligencia artificial cada vez es más eficiente en crear estos simulacros que igual tienen efecto cognitivo. Muchas veces tiene como propósito el humor, la comicidad, la banalización, la caricaturización, pero esto tiene efecto cognitivo. O sea, no es que por haber visto una viñeta yo me olvide absolutamente de que esa viñeta tiene un fondo interesante de interpretación de la realidad. Sí, sí, hoy por hoy tenemos la imagen de Axel domando a un león. Exactamente. O un león, no sé si lo han visto, ahorcado en las sombras. Claro. Sabemos que no es así, pero quedó. Pero queda, exactamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma la viñeta pone hacia afuera del sujeto algo que el sujeto a veces se reprime y no quiere estar. Esto lo había dicho Freud, que no es muy amigo nuestro, pero que en esto tenía razón. Y él se refería a los chistes malos, como son casi todos los chistes alemanes, que él consideró hace más de un siglo. Sí. Bueno, la percepción de eventos políticos muchas veces promueven emociones, a veces positivas y a veces negativas. Me pregunto, el cierre de campaña en Moreno, ¿con qué? Evidentemente fue un error. No hay ninguna duda de que fue un error. Pero ¿con qué? Y la apertura de la campaña también. Sí, vamos a decir que excepcionalmente no han cometido errores, pero de lo que se trata, por lo menos en este planteo que yo voy a compartir con ustedes, es lo siguiente. ¿Cuál es la idea de hacer una foto claramente falsa del potrero ese lleno de gente que se notaba que no era una muchedumbre real? Claro. Se notaba. Y yo no soy un experto, ni mucho menos. El efecto es justamente mantener lo que se llama el núcleo duro. Sí. ¿Y por qué se llama duro? Porque las emociones son duras. He tenido la suerte de no odiar profundamente a nadie. Pero según cuenta la literatura, y especialmente la psicología, una vez que vos tenés un enemigo acérrimo, ni que se convierta en Papá Noel o en los Reyes Magos, va a lograr que vos pierdas ese odio. Porque el odio es algo, podríamos decir, un sentimiento de los más permanentes. Como el cariño hacia los padres podría serlo también, aunque no con tanta intensidad. Las emociones pueden impulsar o inhibir la participación y el compromiso político. Y por eso se ha usado desde tiempos inmemoriales el single, la fotografía no del político candidato sollozando o entristecido o con una piña en la cara, sino sonriendo, y rodeado de niños, etc. Sí. Bueno, la identidad social y la afiliación partidista va a poner en duda, en todo caso, el hecho de que el individuo aisladamente tome las decisiones. Es el que toma las decisiones. Cada uno de nosotros ha estado el domingo pasado poniendo el sobre en la urna. Pero somos contestes, como se decía antiguamente, es decir, estamos de acuerdo en el hecho de que nuestro voto, si bien es una acción individual, refleja una acción colectiva. Y esa identidad grupal es la que también sostiene las convicciones. Por eso he escuchado varios comentaristas que decían, está bien, ganó Fuerza por la Patria, pero no piense que ganó por sus méritos, sino por los deméritos del otro. Claro. Y esto es importante. No festejemos nuestra unidad, en este caso espontánea, o en todo caso motivada por un éxito, sino que pensemos que los otros se han equivocado. Bueno, esto es un claro ejemplo de análisis racional que contradice las emociones. Porque uno está festejando, imagínate una fiesta, bueno, estás tomando champán y viene uno y te dice, ¿sabes que el champán es terrible para la diabetes, pero es terrible para el hígado, es terrible para... No te dejan disfrutar la Claro, deja eso.
Mañana vemos. Déjame que hoy celebro, hoy ganamos. Loco, Claro. escuchame, se acaba de abrir la última urna y quiere que no festeje. Claro. De todas maneras, tengamos en cuenta que la afiliación partidista puede intensificar la polarización social, Sí. que es lo que lamentablemente viene pasando en la Argentina desde hace muchos años, Sí, la creando grieta. divisiones y aumentando estos sesgos cognitivos que nos hacen ver con total facilidad, nos hacen pensar y ver con total facilidad, es decir, sin necesidad de un análisis minucioso, los errores ajenos con la misma fuerza con la que no advertimos los errores propios. Ujú. Bueno, de todas maneras, la lealtad y los prejuicios son parte integrante emocional de los grupos. Pensemos, por ejemplo, en una sociedad comercial. La sociedad comercial puede tener lazos afectivos, pero si el negocio no funciona, la sociedad comercial se deshace, se disuelve. Tengamos en cuenta esto. La movilidad en las elecciones, en las preferencias electorales, muchas veces tiene que ver con la decepción, es decir, con la bancarrota a la que conducen ciertas políticas. Ajá. Y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que analizar desde un punto de vista político cuáles son los pasos que nos alejarán de los errores ya cometidos. Pero bueno, esto sería motivo de otra charla. Las técnicas de persuasión masiva tienen muchísimos años. Si tenemos tiempo voy a leer algunas de las técnicas de los 11 puntos de Goebbels. Goebbels fue el ministro de Información, así se llamaba, del Tercer Reich, del gobierno de Hitler, de Sí. la dictadura autoritaria de Hitler. Y su trabajo todavía se estudia Ministro de, hoy. de información, sí. propaganda por ahí algunos Sí, de dicen. propaganda. Información y propaganda. Y hasta tal punto fueron acertadas para el mal, por supuesto. Sí. Sí, sí. Estas Pero comunicacionalmente todavía funcionan. buscaba eso. Lo que buscaba lo lograba y lo vemos aplicado en el gobierno de Milei. Sí, no solo en el de Milei, también en el de Trump. Claro, Claro. claro. Esta sensación... Sí, en realidad Milei copia a Trump. claro. Lo hizo Macri también. Bueno, vamos a ver a un autor que se llama De Empoli, un autor italiano que escribe en francés, Los ingenieros del caos. Sí. Sí. Él es uno de los principales analistas de estas prácticas que, según él, comenzaron en Italia, Ajá. con el gobierno de un señor que se llamaba Salvini y que era jefe político de la enamorada de nuestro presidente. Enamorada no, digamos, Sí. de la rubia Meloni. Meloni. Ah, de Melón. Sí. Bueno, ¿cuáles son algunas de las técnicas de persuasión masiva que apuntan, como dijimos, a lo emocional, no a lo racional? No. La repetición constante ayuda a que el mensaje se grabe en la mente del público objetivo. Sí. Yegua, yegua, yegua. Sí. Cuca, 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 cuca. cuca. A Mandril, veces mandril, mandril. se recoge el guante y uno se utiliza la denominación peyorativa del otro para convertirla en motivo de orgullo. Sí. Ejemplo, descamisado. Claro. Claro. Somos los descamisados, Claro. somos los cuca, etc. Pero la bala ya entró. Sí. Sí. O sea, puede ser que deje de sangrar la herida, pero la bala ya entró. Sí, les gusta ir al baño en un balde. Exactamente. Esta es, digamos, otra que está resucitando, porque yo Sí. recuerdo a ese enorme filósofo que se llama Iglesias, que era profesor de vóley. Sí, claro, Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Fernando Iglesias. Una mente brillante. Claro. Que, Ay, chicos, digan que es un chiste, Sí, porque sí, si es no un le chiste. van a creer. que se jactaba, un poco con cara de asco, que creo que no era necesario que la No la puede fingiera. No, imitar. porque la tenés. Y decía, bueno, mire, ellos cagan en un balde, etcétera, Sí. etcétera, o en una bolsa de residuos, etcétera. Sí. Bueno, Va. ese es el mensaje simplificado. Sí. Un mensaje claro y sencillo que facilita la comprensión y la aceptación o el rechazo masivo. Claro. Son todos chorros, son todos vagos, agarra la pala, etcétera. Sí, les gusta vivir Como de ven, planes. Los ejemplos están al alcance de la mano. Lo que sí intento hacer es reflexionar sobre estas técnicas que tienen su eficacia precisamente porque no tenemos formación política. Claro. Porque esto es una forma de banalizar la política y de transformarla no en emociones, podríamos decir, de orgullo, de satisfacción, o en todo caso de bronca, pero no en emociones de odio. Y esta apelación a valores compartidos genera
conexión emocional y refuerza la percepción, especialmente cuando aparece uno de los principales elementos de la comunicación política en las redes, el enemigo, el demonio, la persona a quien odiar y a quien echarle la culpa de todo. Ustedes seguramente han leído algunos tweets de ayer, de gente que sus niños no les opciones. Sí, Sí, es tremendo. cada cosa Sí, es tremendo. irreproducible, sí. Claro. Sí, y de gente que va a decir, sos laburante. Hola. Esto Cuesta. produce una gratificación, la gratificación de ser distinto, de rechazado. Sí. Se trata de una gratificación de carácter emocional, no tiene por qué tener un fundamento racional o científico. Quiero que veamos, por ejemplo, algunas de estas técnicas. La asignación de factores que lleva al pensamiento conspirativo. Lo primero que hicieron cuando apareció el caso español fue decir, y son los rusos, son los iraníes, son Sí. pensamiento conspirativo. De Sin manual. ninguna Ellos nunca. Manual. Bueno, hay ocultas Sí. que este año. Sí. Nadie es capaz de recordar que este año es útil. Por supuesto, mucha gente lo ha hecho. Fue uno de ustedes, claro, no Claro. fue un comando ruso. O los venezolanos. De los venezolanos, sí. Bueno, otra técnica es la búsqueda de gratificación. Creo que lo había contado recién. A una persona o a una persona genera gratificación no solo del referencia, sino de la atribución de absurdos valecientes. Los únicos son egoístas, etc. Esto a lo que mueve es justamente al desprestigio y a la animalización del otro. Cuando la política, como diría Aristóteles, del que yo no soy tampoco muy amigo, Claro. pero que en esto donde esté, la política es la forma de vivir nuestro sangre político. Incapaces, el resto de las especies conocidas, de reunirse la policía, la animalización sería una retroversión de la política a nuestro estado animal. Por supuesto, no a nuestro de cada uno, sino al enemigo. Claro. A quien- Quitarle el carácter de persona. Exactamente. No es capaz de hecho, ya de estas reglas, fíjate nacional. Tratar a los hostiles, tratar de un deber, como hemos visto las lamentables conductas de ciertas diputadas en la hora de la semana pasada, Claro. que con juegos prácticamente infantiles se chicaneaban. Bueno, frente a esto, yo diría lo siguiente: no compren este libro de Axel Kaiser, que se llama Parásitos Mentales. Ahí está. Se llaman platelmintos, lo busqué en el Wikipedia, mira. los platelmintos. Precisos. Exactamente. Armas posibilidades de la política. Uno de esos, para que tengan una idea, es el concepto de justicia social. Otro es el origen bueno. O sea, la justicia social es una idea y el origen bueno es una idea parásita. Entonces, en lugar de pensar con claridad y caer en los errores, bueno, no, pero tenemos argentinos, 70 años, etc. Agustín Laje sería la versión argentina. Es una especie de mano derecha de utilaje, entonces la palabra no quiero... Bueno, argumentos en lugar de corroe las bases de la racionalidad. Aquí voy a decir, Empoli, autor italiano contemporáneo, sostiene que las formas digitales nos han habituado a que nuestros deseos se cumplan antes de los hayamos formado por completo. No se trata de deseos materializados, se trata de estos deseos de gratificación. Entonces, si estamos habituados a obtener like o me gusta, aplausos o que sean Corazoncito. Sí. Retweet. que sean retuiteados nuestros posteos, y eso ocurre prácticamente en cuestión de minutos, ¿por qué la política debería ser diferente? Claro. ¿Cómo es posible tolerar los rituales dilatorios, el debate parlamentario, Claro. de una maquinaria gobernada por, comillas, dinosaurios impermeables a cualquier solicitud? Entonces, es lógico que los jóvenes, habituados a esta dinámica, podríamos decir, de la rapidez, de la instantaneidad, intenten a toda costa apoyar a políticos que en lugar de exhibirse con la racionalidad política de la que hablaba Aristóteles, se muestren con la, podríamos decir, bestialidad, con la animalidad del león que ruge y genera grandes emociones y adhesiones del público. John Parker, expulsado de Facebook en 2005, es uno de los fundadores de Facebook, pero fue expulsado. Quienes tengan Netflix pueden ver El dilema de las redes sociales, Sí. donde este fragmento que voy a leer es parte de las declaraciones de John Parker. Dice así: te facilitamos una pequeña dosis de dopamina cada vez que alguien te consagra un me gusta, comenta una foto o cualquier otra acción. Se trata de un bucle de validación social, exactamente el género de cosas que un hacker como yo, dice John Parker, podría explotar, porque se aprovecha de un punto débil en la psicología humana. ¿Cuál es el punto débil? El de la búsqueda de gratificaciones sustitutas. Claro. Nos va mal en la vida, pero en las redes nos va bien. Claro. Este señor Gordo Dan, Este señor. bueno, no quiero hacer ningún comentario, solamente voy a presentar un
dato. La sobreexcitación digital. Esto sí es un estudio de psicología efectuado en Alemania. Se midió la relación entre el uso de Facebook y la violencia contra los refugiados en Alemania. Es decir, hordas de neonazis atacan sistemáticamente, especialmente a las mujeres. Sí. El símbolo, la motosierra. Sí. Claro. Segundo, principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, de tal manera que los adversarios se constituyen en suma individualizada. Los cuca Claro, Claro. o los negros del conurbano. claro. Los planeros. Ayer vi en un programa de streaming también la cantidad de hogares con baños instalados en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano, Sí. cercano al 90%. Sí. Es decir, la caricatura no necesariamente es una traducción numérica de los Claro. hechos. Se Sí, trata justamente de una exageración. Sí. Y eso se lo llama principio de la transposición. Sí. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Claro. Por ejemplo, los espías rusos que han puesto en circulación. Los audios de español. Los audios de de España. Karina, perdón, y De- el 3. El 3. Ah, Sí, Karina también. de Karina también. Bueno, con esto lamento como Bien. siempre traer malas noticias. No, Gracias por la pregunta es si Goebbels con redes sociales hubiera Uf. extendido el régimen Sí. 10 añitos más mínimo, ¿no? Yo creo que sí.